Hola a todos, bienvenidos a mi canal Roddy War. Yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes. Y bienvenidos a esta tercera parte, que ya nos toca los últimos 4 relatos de Otro más que muerde el polvo de Fernando Espíritu. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el relato Muy lejos. Vamos a por él. Muy lejos. Pues bien, antes de hablar un poco de la trama, como siempre hago, rescato que a mí me gusta hacer esto, rescato frases y palabras importantes del relato. Y en esta ocasión no son frases en sí, son preguntas. Y son preguntas que duelen muchísimo. Y a lo largo de toda la historia, que son unas 8 páginas me parece, muy condensadas, que son preguntas, y reitero, son preguntas que duelen muchísimo. Son preguntas que te hacen sentir un nudo en la garganta de pena, más no de nervios. Y no solo pena, sino también hasta llegar a sentirte triste porque así son los sentimientos, ¿no? O por decirlo así, el karma. Eh, lo que, justo recordaba cuando leía, lo que tú das es lo que tú también vas a recibir. Y hay eh, 3 protagonistas en esta historia. Y los 3 cumplen funciones de sentimientos, que eso es lo que me gusta. Toda la historia está lleno de bastantes sentimientos que circulan entre ellos, pero son sentimientos como si fueran superficiales. Comenzamos, es la historia de nuestros 2 protagonistas, como decía, de Dani, Karina y su hijo Samuel, que comienza relatando bastante bien a Samuel, al niño, como una semejanza hacia su padre, hacia Dani. Y Karina, por su parte, que era profesora en la universidad, que enseñaba y pues llegaba tarde, o estaba llegando tarde, y tenía esa preocupación de por qué tengo que llegar tarde, quiero llegar más temprano, pero bueno, las circunstancias. ¿Qué pasa? Que Dani, el esposo, ya está comenzando a sentir molestias por cuidar a su hijo porque no le gusta tanto que digamos, no es que le llama tanto la atención y ver a su hijo un poco débil eso le molesta. Y a veces le quitaba esa sonrisa que tenía, la sonrisa angelical de todo niño. Pues bien, ahí comenzamos con un sentimiento quizás de no sinceridad o un poco de rechazo hacia su hijo. Y por parte de la madre, todo lo contrario, ¿no? Por parte de la madre era bien protectora con su hijo. Ahí tenemos la línea que conduce de papá mamá hacia su hijo, hacia el hijo Samuel, es muy diferente. Muy, muy diferente. Entonces, después conocemos la línea de entre ellos dos, de los esposos. Que en sí no hay ninguna línea, solamente como les dije al inicio es superficial, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que llegan a cuestionarse si en realidad se sienten amor o si se quieren aunque sea. Y eso duele, porque hay una pregunta que comenzó ya a, a fastidiarme a mí, ¿no? Pero es después, es la tercera pregunta, pero entendí por qué las preguntas anteriores también dolían. Y le dice, ¿no? ¿Para qué te casaste si no me querías? Y el otro le responde, tú tampoco me querías, no te quejes. Entonces encontramos en ellos algo de cinismo. ¿Qué pasa? Que esta pregunta me abrió a revisar páginas anteriores y encontré otra más, que es ¿cuánto tiempo más lo engañarían? Y era justamente lo que hablo con la relación de Samuel. Papá y mamá, ¿cuánto engañarían a su hijo de que ellos dos no estaban bien? Su relación como matrimonio, como esposos, no estaba bien. Y duele ser, sea lo que seas, duele ser eh, mentiroso o con engaños hacia tu hijo. Y esa me lleva a una más anterior, que es, quizá no lo quiero. Era justo las palabras de Dani hacia Samuelito, ¿no? Bueno, entonces, la mamá, Karina,
Que por cierto, Dani tenía otra esposa y se llamaba Patricia. Y en una parte Karina se cuestiona de que ya entiende de por qué Patricia dejó a Dani. Pero bueno, eso es como para reforzar la idea de que su relación no va bien, ¿no? De que está justo encaminándose a una separación. Karina está llegando tarde a casa y era una noche lluviosa y se preguntaba de que el clima es un asco porque era en la tarde hacía solazo y ahora lluvia y ¿por qué no? Recibe una llamada de Dani, no contesta, pero llega la molestia en su oído de ese consejo que siempre le decía Dani: con la lluvia no se juega. Pero bueno, las circunstancias de la vida este, resumen el acto final y el acto de la vida de Karina en una tragedia. Y se resume en muy bonito, diría yo, al menos en narrativa, porque es triste la historia, de el desenlace tiene Karina con su auto, y que justo el auto también tiene una anécdota, pero eso lo tienen que descubrir ustedes. Contesta, suena el teléfono en la casa de Dani, suena el teléfono y él contesta no pensando que era Karina, pero escucha: aló, buenas noches, hablo con el señor Daniel Quiñones. Sí, ¿quién habla? Soy el capitán González de la comisaría de San Juan. ¿Tu esposa se llama Karina Fuentes? Ahí entiendes que, bueno, tuvo un final triste, Karina, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, que es ya al final, pero es la penúltima, que Dani se cuestiona, ¿no? Al morir, todo cambia en los demás. En ocasiones, el muerto ya no parece tan malo. En otras, puede ser amado u odiado hasta el extremo. El caso de Karina era el primero. Y se da cuenta de que era una gran mujer. Ya para el final de todo, cuando Samuelito despierta y mira cómo es la narrativa que siento yo cuando leo, que en realidad escucho una vocecita de niño. O sea, estuvo siempre el sentimiento de Samuel hacia los padres, y lo relata en unas fotos, por cierto, su ternura, y esa ternura se reflejó en mi mente como una vocecita de un niñito, como de pitito, ¿no? Y dice, ¿no? Hola papi, ¿y mamá? Preguntó el niño y toda la frustración se desvaneció como si nunca hubiera existido. No, papito, todavía no viene. Resultaba imposible pensar. ¿Y cuándo llega? Y luego se viene la pregunta que más duele, ¿no? La pregunta en que resume todo el dolor de, de Danes a Samuel. Y ese cambio que comienza a adquirir. ¿Cómo se le dice a un niño que su madre ha muerto? Por Dios, ¿cómo? Entonces abrazó a Samuel muy fuerte y quiso detener el tiempo, quiso desaparecer, quiso entender lo sucedido con Karina y encontrar respuesta, pero no supo cómo hacerlo. Y te deja así, la historia te deja así, con esa sensación de que quizás los sentimientos pudieron haber sido otros y quizás los sentimientos pudieron haber mantenido con vida a Karina. Pero bueno, qué bonita historia. Abrimos este último video de otro más que muerde el polvo con un relato que se los recomiendo bastante. Es muy, muy, muy bonito, muy lejos. Ah, y hablando sobre el título muy lejos, eh, se siente desde varias perspectivas. Se siente desde la perspectiva de que ellos, estando cerca, están muy distanciados, porque no hay amor, es la verdad. No hay amor en esa pareja. Y también muy lejos entre la relación con papá, mamá, hijo, ¿no? Y aún más refuerza la idea cuando Karina ya se despide de esta vida, que Dani, el poquito si existía amor hacia Karina, pues ahora está muy lejos de tanto de Samuel como de Dani. Así que muy lejos es un buen título, un gran título para este relato, que da todo este significado que les estoy comentando. Así que nada, vamos por el siguiente relato. 5 cuadras. Si no me dijeran que esta historia... Bueno, mejor no me lo digan. Pero si pensara que esta historia es la continuación de la historia anterior, pues
entra calzadita, salvo porque la esposa aún sigue viva. Y es bastante tierna, me gusta y te lleva a la reflexión algo que es bastante importante, es el tiempo que pasas con tus familiares. Y cito la primera frase, porque, bueno, el título se llama 5 cuadras, pero hace referencia a muchas cosas en sí. Hoy caminé las 5 cuadras más largas de mi vida, no por la extensión de las manzanas, sino por el pequeño paso de mi hijo. Tiene casi 4 años, y como es lógico, sus pasitos son cortos. Cada una de las palabras es con bastante ternura hacia referencia al hijo. No hay nombres, por supuesto, son apenas de dos hojas el texto. Pero es bastante tierno y como dije hace un ratito, te lleva a la reflexión con respecto al tiempo, porque se preguntan, ambos papás son profesores de universidad, me parece, y ambos se preguntan sobre sus horarios, a ver si calza para que su hijo pueda ser acompañado hacia el nido, que el nido justo queda a 5 cuadras de la casa. Y como relaté hace un ratito, por los pasitos del niño, pues es que se demora bastante. El papá pensaba en un inicio que creía que se iba a demorar tan solo 10 minutos, pero bueno, se engañó él mismo. Porque como todo niño, como todo infante, descubre todo el mundo a su alrededor y pues quiere averiguarlo y se distrae, ¿no? Volviendo a colación a lo que dije hace un ratito, con respecto al tiempo, que estoy divagando bastante, es que llegan a entender los dos que así sea que se demoren llegar a su trabajo, o así sea que sea un día en especial, o así sea que sea el único día, por ejemplo, del papá en llevar a su hijo al nido en la mañana y hacer todos los preparativos en la casa. Ese día lo toma con mucho amor, lo acoge a su cuerpo y es agradecido. Y eso es lo importante de esa historia. Eso es lo bonito también de esa historia, que te enseña que así sea que no, quizás no tienes mucho tiempo con alguien en especial, con un familiar o un amigo, pero cuando tengas tiempo y ese día lo dediques exclusivamente a esa persona, ya sea que no lo valore o que sí lo valore, tu cuerpo y tu alma se va a sentir bien y vas a dibujarte una sonrisa. Y eso es lo que me gusta de 5 cuadras, que si bien está bastante marcadas las palabras 5 cuadras, porque es bastante gracioso cuando narran, cuando están de la mano el papá y el hijo hasta llegar hasta las 5 cuadras, pues este, todo lo que transmite, ¿no? Cada uno de esos sentimientos. Y hay una conversación bastante curiosa que se los dejo a ustedes y es bastante bonita. Pero al final, con esa ternura de los niñitos, el niño nos dice, ¿no? Al final, chao papi. Y al instante siento nostalgia. La misma nostalgia del primer día de clases en que vinimos a dejarlo con mi esposa. Déjenme relatarles lo último, porque siento que no he hablado mucho con respecto a este relato. Y es que, bueno, son 2 hojitas, como dije. Por supuesto que regresé a casa en 5 minutos, casi corriendo. Tenía que salir de inmediato para la universidad. Estaba retrasado, pero carecía de importancia, porque lo importante era estar con el hijo. Y eso es lo que me gusta. Muy bonito relato, muy bonito. Vamos con el siguiente. El día que maté a mi hijo. A ver, ¿qué relato para en 2 hojas mantenerte en suspenso? El título debería llamarse El día que me mataron a mí. El protagonista se llama Rodrigo, como yo. Y sucede por accidente cuando llega el padre en su cumpleaños número 40. Y es una referencia a la edad de los 40, que es el intermedio de toda una vida, ¿no? Entonces ocurre un accidente con el hijo y el padre piensa que mató a su hijo. Pero al final, bueno, no es así. Pero todo el relato te mantiene en suspenso, en intriga, si en realidad sí, si en realidad sí lo mató o no lo mató. Hasta que llegan y nos cuentan que no, que era todo un gran susto. Justo como relata cuando termina todo y vuelve al volante el papá. Cuando estuve detrás del volante, volví a sentir el escalofrío
paralizante, de los segundos más terribles que me han tocado vivir en todos estos años. Y otra vez, la imagen del portón abriéndose con el chirrido de una película de terror. ¿Qué relato? Es más una anécdota. Ya, todo este relato es una anécdota. Y una vez escuché que vas a encontrar muchas vidas en los libros, muchas experiencias. Y aquí voy a encontrar 11. Aquí vas a encontrar 11 experiencias. De todo tipo, ¿ah? Desde alegres, bonitas, hermosas, trágicas, pesadas. Algunos que te hacen sentir cólera, depresión. Y ahora no sé qué me va a deparar esta última, que se llama Río Salvaje. Así que es el último relato del libro Otro más que muerde el polvo de Fernando Espíritu. Así que vamos a por la última. Río Salvaje. Pues bien, esta es la última historia y debo ser sincero con ustedes. Resulta algo curioso saber que las frases de los padres, en exclusiva el padre de nuestro protagonista en esta ocasión, remarca bastante en la vida de nuestro protagonista, que es un muchacho que sus compañeros le dicen loco y tienen algo de razón en cierta manera, porque actúa, eh, se viste como tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay frases en que el padre lo marcaba desde niño y lo iba construyendo a él con ese recelo, con ese rechazo hacia su padre. Y a pesar de toda la bondad que puede tener su madre, eh, construyó su propia vida en base a esos significados que tuvo desde niño. Y una de esas palabras es vago de mierda. Bastante fría para un joven que ya condujo su vida, pero cuando era chico también le decía, porque, o sea, su padre, una anécdota es que eh, lo estaba esperando en el colegio, pero se demoró tanto que, bueno, regresó caminando a casa, caminando media hora y le dolían los pies. Y antes que llegue a casa, lo encuentra su padre y le da golpes con el pie, lo golpea y luego le dice, no, ¿por qué no me esperas, carajo? Le dicen gritos, ¿no? Su madre lo consuela, pero no era suficiente. En una de esas que estaba en un puente, bajo un puente y viendo el río, sale y parece ver a su papá, que creo que era taxista, si no me equivoco. Aunque no lo dice, pero tenía un carro amarillo que no tenía pasajeros, así que posiblemente era taxista. Y lo ve que no tiene pasajeros y dice, está jodido, como yo. Se da cuenta en ese momento incluso, o se da cuenta de sus males, y esos son los únicos momentos en el que tiene razón. Y da pena, porque se construyó así en base a, como le dije a un inicio, en base a esos significados que su padre les daba. ¿Por qué Río Salvaje? Porque le encanta la carrera de caballos, le encanta el hipódromo. Y hay un caballo exclusivo que se llama Río Salvaje, que bueno, tuvo una mala anécdota y creyó que todo estaba en su contra y que incluso lo que sucedía en el exterior del hipódromo repercutía dentro y también incluso en la carrera misma, ¿no? Consiguió varios enemigos, no solo de sus familiares, en este caso su papá, sino también de otros loquitos o vagabundos que andaban por ahí. Al final termina la historia decisivo y creo que el único acto en que está derecho para poder confrontarlo, y es que se encontraría con aquellos jóvenes que le rompieron la cabeza en una ocasión. Es triste porque nuevamente repito lo mismo, eh, que llegó así a donde está a estas alturas gracias a, bueno, también en parte a sus decisiones, pero la base de esas decisiones eran siempre esos pensamientos que cargaba desde muy infancia. Bueno, así es Río Salvaje. Y también hace una referencia
a, a que su vida es caótica en el río, como en el río, y viviendo cerca de él, como un río salvaje. Bastante curioso y bastante mucho que aprender. Bueno, Fernando Espíritu Álvarez, así es, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a la editorial Intermeso Tropical, que estuvo compartiendo también todas estas semanas cada uno de los estados por Instagram. Y nada, el libro a más detalle lo pueden ver aquí al costadito. Ahí está. Muchas gracias a todos por escucharme, gracias por estar ahí, por su tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de sus minutos. Yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes, y esto fue otro más que muerde el polvo. Muchas gracias.